en situación de tránsito en nuestra ciudad, que apenas existen, y tenemos que decir que esa realidad sencillamente no es así, que es mentira. De hecho, esta misma mañana, a las 7 de la mañana, la red de acogida formada por ciudadanos y profesionales de la ciudad nos ha comunicado que a las 7 de la mañana había un grupo de 10 personas en la estación de autobuses sin saber a dónde ir, entre ellos una mujer y un menor de edad. Queremos recalcar que la red de acogida está realizando un trabajo que tenía que ser realizado por la institución y que en esa red se encuentran más de 100 personas voluntarias, entre los que hay médicos y médicas, profesoras, psicólogos, y que están realizando una verdadera labor social y de ayuda a estas personas, y que son las que demuestran que la ciudadanía donostiarra sí que quiere ser una ciudad de acogida, algo que a nuestro parecer el gobierno municipal no está poniendo en práctica. Además de las necesidades de estas personas en tránsito que siguen llegando, ayer, en la rueda de prensa ofrecida en este mismo ayuntamiento por vecinos y vecinas del Antiguo, se dejó en evidencia que hay personas que quieren quedarse en la ciudad. De hecho, hay 16 personas a día de hoy viviendo en el Gaztetxe del Antiguo, en Txantxarreka, y estas personas, si no se encuentran viviendo en situación de calle, es precisamente porque la ciudadanía, los vecinos del Antiguo, han creado esta red de apoyo con ayuda desde un pescadero que les lleva comida todas las semanas, una persona que tiene una librería que les ha facilitado material para poder estudiar castellano. Es decir, que los vecinos y vecinas están realizando una labor para tapar las carencias que la institución no tapa. Claro ejemplo de la labor de acogida que están realizando en el Antiguo estos días los vecinos y en el Gaztetxe ha sido que al Gaztetxe han llegado personas derivadas de centros municipales. Esta última semana ha habido varias personas que han llegado del centro de acogida municipal de Mons porque el centro de Mons estaba completo, cosa que deja ver que los recursos municipales no son suficientes. El ayuntamiento ha dicho en numerosas ocasiones que quiere ayudar, que quiere que la ciudad sea una ciudad de acogida, y de hecho en el pleno de julio, de la mano de nuestro grupo municipal de H. Bildu y también de Irabazi, presentamos una moción que fue aprobada por el gobierno municipal y que decía que se iba a elaborar un protocolo de actuación en el plazo de un mes para atender mejor a las personas que quieren quedarse y a las que son de tránsito, y también se mencionaba hacer un diagnóstico para clarificar cuántos recursos hay en Donostia, cuántos se necesitan, cuántas plazas podemos acoger para las personas que quieren quedarse. Hasta ahora estas medidas aprobadas no se han dado, no se han materializado, y tampoco se ha respondido a las peticiones de ayuda realizadas por la red de acogida y por los vecinos del Antiguo. Ayer mismo, en la rueda de prensa, las personas que están realizando la labor de voluntariado en el Gaztetxe mencionaban que continuamente han recibido un no por respuesta por parte del gobierno municipal. En el otro extremo tenemos otros ejemplos. Tenemos el ejemplo del municipio de Oñati. Desde hace 3 años el alcalde ofreció al gobierno vasco la idea de hacer un proyecto para abrir un centro en el municipio y acoger a personas refugiadas, y gracias a ese trabajo en común entre ayuntamiento y gobierno vasco, la semana que viene se abrirá el centro con 100 plazas para personas refugiadas que será gestionado por CEAR. También tenemos otro ejemplo en Vizcaya, por ejemplo en Arratia, donde gracias también a la colaboración entre ayuntamiento y plataformas como Ongi Etorri Refuxiatuak, se ha habilitado una casa con cabida para 48 personas migrantes que a día de hoy conviven ahí. Con esto queremos demostrar que con voluntad política es posible hacer una acogida más digna, más alargada en el tiempo y más coordinada, y creemos que Donostia es una ciudad que podría ofrecer otros servicios para estas 16 personas que están ahora en el Antiguo, en el Gaztetxe, y también para las que están por llegar y quieren quedarse en la ciudad. Por eso, desde H. Bildu proponemos que el Gobierno de Donostia actúe de forma coordinada con las redes y con los demás grupos que formamos el Ayuntamiento y estamos dispuestos a aportar, y creemos que si una serie de ciudadanos ha conseguido en el Antiguo dar a estas personas una acogida digna, ayudarles a estudiar, a formarse, a realizar un proceso de inserción, pues el Ayuntamiento, por supuesto, dispone de muchos más recursos y podría hacerlo, consideramos, tranquilamente con esa voluntad política. También propondremos en el pleno de este mes que el Ayuntamiento cumpla todo lo que se pide en la Ley de Servicios Sociales. Actualmente
Desde el 2016 este ayuntamiento no está dando todos los servicios que se recogen en esa ley, como un centro de día con condiciones que el que tenemos ahora no las cumple, para atender a las personas sin hogar, y también poner más recursos para las personas que se encuentran en situación de calle.